Bueno, el día de hoy vamos a hablar de crisis hipertensiva. En la parte de epidemiología tenemos que generalmente en Estados Unidos se presenta un 18% de los pacientes la presión arterial elevada, y comparado con la frecuencia de la presión arterial severamente elevada tenemos que pues, la emergencia hipertensiva solamente se presenta un 0,2% de los pacientes. Un momentico aquí. Una proporción de 75 a 25% de urgencia hipertensiva versus emergencia hipertensiva respectivamente. Y en un artículo publicado por la revista médica de Lejía en Bélgica, Leija en Bélgica, pues encontraron que esta crisis o emergencia es verdaderamente rara, solamente afecta en del 1 al 2% de los pacientes hipertensos de una lesión órgano-diana, o sea, una emergencia de un 0,2%, al igual que Estados Unidos, pero pues hace una comparación que en 1950 la supervivencia a un año solamente era del 10 al 20%. Pero una vez o actualmente que ya se empezó a usar el medicamentos correctamente, subió hasta 90% esta tasa de supervivencia a un año. Un registro europeo demostró que hay un 4% de mortalidad en pacientes ingresados pues, por crisis hipertensiva, y hasta un 29% de estos pacientes se reingresa a los 3 meses por una reincidencia de esta crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué es la crisis hipertensiva? La crisis hipertensiva se define como un aumento brusco de la presión arterial con pues, un aumento brusco de la sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio y diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva se define como esta misma aumento brusco de presión arterial, pero con una afectación a órgano blanco, mientras que la urgencia no tiene afectación a órgano blanco. ¿Qué es una hipertensión maligna? Se define una hipertensión maligna como una elevación brusca de esta presión arterial por encima, la sistólica por encima de 200 milímetros de mercurio y diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Está asociada a retinopatía bilateral avanzada hipertensiva, donde se presentan hemorragias, papiledema y cotton wool spots o manchas en forma de manchas con forma de algodón. Estas son las manchas con forma de algodón. Estos son los microaneurismas. Se puede presentar también esto, miren, unas manchas bien marcadas. Tenemos también aquí ven las hemorragias y otra vez los cotton wool spots. Entonces, ¿qué es una encefalopatía hipertensiva? Encefalopatía hipertensiva se define como este aumento súbito, brusco, de la presión arterial que está asociado a letargia, convulsiones y ceguera cortical. La microangiopatía hipertensiva es este mismo aumento súbito que está asociado a hemólisis y trombocitopenia. ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser renales, por medicamentos, por drogas ilícitas, endocrinas, embarazo, neurológicas. Entonces, renales podemos tener glomurulonefritis, nefritis tubulointestinal, podemos tener trombosis de la vena renal, podemos tener carcinoma de las células renales. Medicamentos podemos tener eritropoyetina, ciclosporina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, esteroides, AINES, por drogas ilícitas, cocaína, anfetaminas, anabólicos esteroides anabólicos. Endocrinas puede presentarse por el síndrome de Cushing, por un feocromocitoma, por embarazo, puede presentarse por eclampsia, preeclampsia. Neurológicos puede ser por un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un tumor, etcétera. De las manifestaciones clínicas pues va a variar bastante porque pues depende de qué órgano blanco va a estar afectado, pero en general incluyen cefaleas, alteraciones visuales por la retinopatía, disnea, dolor torácico, síntomas neurológicos y mareos. Hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente, pues que hay una hipertensión preexistente, porque esto nos va a orientar mucho a cuál fue la causa de ese aumento súbito. Le digo, pues generalmente esta causa es porque no hay una correcta adherencia al tratamiento antihipertensivo, porque hay unos cambios en estilos de vida, o porque pues estamos haciendo el uso concomitante de fármacos antihipertensivos con fármacos que elevan la presión arterial.
Tenemos como diagnóstico, pues se hace con la medición, principalmente la medición de la presión arterial en ambos brazos para determinar cuándo tenemos esa presión arterial. Se hace el fondo de ojo, pues que solamente se realiza un 10% de los pacientes, es importante para determinar esa retinopatía. Hemograma completo, troponinas, uroanálisis y EKG de 12 derivaciones. El EKG de 12 derivaciones se realiza para descartar eventos isquémicos en el corazón. Además de esto, se puede hacer para descartar que haya un aneurisma de la aorta. Para eso también se puede hacer un TAC de abdomen para determinar si hay o no algún aneurisma de la aorta. Tenemos también el uroanálisis para determinar que haya proteinuria y el hemograma completo para ver pues cómo están los leucocitos, cómo están los neutrófilos. Entonces, ¿cómo será el manejo? El manejo, primero que todo, va a depender de esta presentación clínica. Entonces, si tenemos una hipertensión maligna, es decir, que está asociada a la retinopatía bilateral hipertensiva, tenemos pues unas horas para las siguientes horas, lo más pronto posible, para bajar la tensión arterial media en un 20 o un 25%. El tratamiento de primera línea es el labetalol y el nicardipino. Si tenemos una encefalopatía hipertensiva, se debe hacer de manera inmediata esa disminución del 20-25%, seguimos con el tratamiento de primera línea. Si tenemos un evento cerebrovascular, una isquemia cerebrovascular aguda, un accidente cerebrovascular isquémico agudo, con una presión sistólica por encima de 220 y diastólica por encima de 120, tenemos una hora para bajar la tensión arterial media en un 15%. Lo mismo si tenemos ese evento, ese accidente cerebrovascular isquémico agudo con indicaciones de terapia trombolítica, tenemos la presión sistólica por encima de 185 y la diastólica por encima de 110, igual, una hora para bajar ese 15%, seguimos con el tratamiento de primera línea, labetalol y nicardipino. Si tenemos un evento, un accidente cerebrovascular isquémico agudo con una presión sistólica por encima de 180, inmediatamente debemos regular entre 130 y 180 esa presión arterial sistólica. Seguimos el tratamiento de primera línea. Ya aquí con un evento coronario agudo se debe bajar por debajo de 140 milímetros de mercurio, pero cambia el labetalol por una nitroglicerina. Tenemos un edema cardiopulmonar cardiogénico agudo, se baja inmediatamente por debajo de 140 milímetros de mercurio y se utiliza el nitroprusiato o la nitroglicerina. Si tenemos una disección aórtica, se baja inmediatamente la presión a 120 milímetros de mercurio y además de eso tenemos que bajar la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Se hace con esmolol y nitroprusiato o con nitroglicerina o nicardipino. Si ya tenemos en un embarazo una eclampsia o una preeclampsia severa, se baja inmediatamente por debajo de 160 milímetros de mercurio y 105 milímetros de mercurio. Se utiliza labetalol, nicardipino y sulfato de magnesio. Ahora, estos son los medicamentos más usados por vía intravenosa para el manejo de esta emergencia hipertensiva. Ya dijimos, nicardipino, labetalol, esmolol, nitroglicerina y nitroprusiato sódico. Son los que más se usan. Entonces, nicardipino actúa de 5 a 15 minutos con una duración de 3 horas. El labetalol de 2 a 5 minutos con una duración de 2 a 4 horas. El esmolol es muy rápido, actúa en 60 segundos con una duración de 10 a 20 minutos. La nitroglicerina de 2 a 5 minutos con una duración de 3 a 5 minutos. Y nitroprusiato sódico actúa en segundos y tiene una duración de 1 a 2 minutos. Eso es todo. Gracias.